Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy teníamos que hacer nuestra habitual reunión y posterior informe epidemiológico también en un municipio vinculado a la temporada de verano, como es Necochea, pero por cuestiones climáticas nos quedamos acá y acabamos de terminar, así que pido disculpas por la demora, acabamos de terminar la reunión virtual con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, no solo aquellos distritos con actividades turísticas, sino todos los demás también, para hablar un poco, como lo vamos a hacer ahora, no solo de la temporada, aunque empiezo de ahí, sino de toda la situación epidemiológica de la provincia. Para sintetizar, terminó el mes de enero, recupero lo que decía el ministro de Producción, Augusto Costa, y que hoy charlábamos con los intendentes. En agosto del año pasado parecía absolutamente imposible, inverosímil, plantearse una temporada veraniega. En el mes de octubre tomamos la decisión, todavía con muchos casos, pero ya con un leve descenso, tomamos la decisión, decía hoy un intendente del Partido de la Costa, valiente, yo creo que acertada también, de anunciar que iba a haber temporada, porque esto es algo que no se puede hacer de un día para el otro. A pesar de la incertidumbre del virus y del riesgo, como ocurre en todo el planeta, donde los brotes y los rebrotes y las olas irrumpen a veces sin avisar, decidimos empezar a organizar todas las actividades gubernamentales, del sector privado, tanto del gobierno provincial como municipal, y de las familias, como para habilitar una temporada en medio de la pandemia, como efectivamente ocurrió. A pesar de lo imposible que parecía en aquel entonces, comenzamos un trabajo muy minucioso que incluyó el desarrollo de la aplicación Cuidar Verano para la prescripción para poder acceder y además acelerar el proceso de alquiler y reservas. También elaboramos 13 protocolos para diversas actividades vinculadas con las vacaciones que hicimos junto con los intendentes, pero también con los representantes de cada uno de los sectores. A eso le agregamos la ampliación del sistema de salud en los municipios vinculados al turismo, que es desde hospitales modulares a postas sanitarias, a la ampliación del sistema de testeo. Es decir, esto no ocurrió ni de un día para el otro, ni por casualidad, sino que es el resultado de un trabajo muy serio, muy minucioso y además premeditado para que pudiera haber una temporada. Ahora, cuando la planeábamos, allá por octubre, ¿se acuerdan que dijimos que iba a ser más amplia, más larga que otros años, empezando en noviembre para los propietarios no residentes, pero después extensiva desde el 1 de diciembre, y planteamos también extenderla hasta el comienzo de abril, como para que se espaciara más la afluencia de turismo y entonces en medio de una pandemia permitir que fuera una cantidad mayor, pero con menor concentración. Cuando decíamos esto, mirábamos los números de la temporada europea, del verano europeo, y mirábamos también lo que ocurrió en otras locaciones del hemisferio norte. Y veíamos números realmente muy decepcionantes. Aspirábamos, como ocurrió, al 25, 30 y en el mejor de los casos 40% de concurrencia de turismo por la situación de pandemia. Y la verdad que hemos terminado enero con más de 3 millones de turistas en la provincia de Buenos Aires. Hemos terminado enero con una ocupación en algunos, como decía recién Augusto, en algunos lugares muy, muy elevada, en promedio entre 60 y 70%, así que con una pérdida muchísimo menor de la que se proyectaba. Una temporada turística peculiar, particular, distinta. Una temporada turística en medio de una pandemia. Esto implicó, por supuesto, cambios en las costumbres, en las decisiones, cambios en los permisos, cambios en el modo en el que se llevaban adelante determinadas actividades y una merma muy grande en ciertos rubros que obviamente en parte por las limitaciones y en parte por la decisión individual y familiar tuvieron una temporada mucho más dura. Por eso surgieron como el fondo
para la asistencia del turismo y la cultura de la provincia de Buenos Aires, que tuvo 2 tramos, pero que totalizó 800 millones de pesos en todos los municipios, pero apostando a que cultura y turismo, como habían sufrido, recibieran alguna asistencia adicional. Siempre insuficiente, pero por lo menos tenderles una mano, y lo hicimos aún con una temporada mejor de lo previsto, porque era un compromiso del gobierno de la provincia y que se desarrolló en todos los distritos de la provincia. Es una temporada que también tuvo particularidades geográficas, se alquilaron muchísimas quintas, casas con pileta, en diferentes lugares no tradicionalmente turísticos, pero así todos los destinos turísticos que viven de la temporada. Por eso para nosotros no solamente la satisfacción de haber tomado la decisión oportuna y de haberla implementado de la manera correcta y hoy poder estar hablando de que se desarrolló de una manera, la verdad que nadie esperaba, sino también saber que para nosotros no solo que la provincia de Buenos Aires sea el destino por lejos turístico más elegido de la República Argentina, saber que a pesar de los contagios y a veces de la mala prensa pudimos recibir y dar servicio a muchísimos argentinos y argentinas que no son de la provincia, así como aquellos que son de la ciudad o incluso del conurbano, que pudieron disfrutar de nuestra costa, de nuestra sierra, de nuestra laguna, de nuestros ríos. Además de eso, saber que hay muchísimos comercios, empresas, emprendimientos bonaerenses que viven del turismo. Y esto es el trabajo y la producción. Para nosotros turismo no es solo esparcimiento, es trabajo y producción también en aquellas regiones que viven en buena medida la temporada, se preparan para eso y tienen servicios de excelencia y que por eso ha sido de nuevo lo más elegido de la Argentina. En cuanto a la situación epidemiológica, también corresponde, sintéticamente porque lo ha hecho el ministro de Salud, decir que llevamos ya 3 semanas consecutivas de lenta pero persistente reducción en los casos en la provincia, tanto en el conurbano como en el interior y en el total. Es decir que tuvimos un pico muy fuerte y muy veloz que se empezó a manifestar el 7 de diciembre, antes de la temporada, y ahí también una decisión oportuna cuando vimos que persistía. El crecimiento era de 800 casos por semana durante 4 semanas aproximadamente. Vimos que persistía y en lugar de, como a veces nos apuran, nos corren, nos tratan de arrinconar, decidimos no suspender la temporada, sino continuarla, pero tomando recaudos especiales y alertando sobre la necesidad de la prevención, de volver a todas las medidas individuales, grupales, familiares, pero también colectivas de cuidado. Entonces anunciamos una serie de medidas que han dado fruto, como lo dije la vez pasada, porque producto del cuidado personal y de las medidas que se tomaron desde el punto de vista municipal y provincial, hace ahora ya consolidado 3 semanas, hemos observado una reducción de casos también sistemática. Menor velocidad que lo que fue el crecimiento, pero una reducción, si crecía 800 casos, ha bajado a 300 o 200 casos por semana. Pero cómo nos comprometimos y llamando la atención sobre seguir persistiendo con todas esas medidas de distanciamiento, de tapa nariz y boca, de lavado de manos, de respeto de los protocolos. Hemos visto que en nuestros destinos turísticos los protocolos se respetan, en comercios, en gastronomía. Esto, en términos generales, está mayormente siendo aceptado, pero llamando la atención sobre que la pandemia no terminó, que simplemente ha mejorado un poco y en esa medida, como lo anunciamos la vez pasada, vamos a extender el horario nocturno de 1 a 2 de la mañana como única diferencia con respecto al registro que tenemos ahora. Seguimos con nuestro sistema de fases para cada una de las actividades en toda la provincia de Buenos Aires, que ya ha probado su efectividad. Carlos Bianco recién nos informaba cuáles municipios cambiaron de fase, pero son fase 3, fase 4 y fase 5.
que actúan en la provincia de Buenos Aires con las actividades relacionadas, y está esta cuestión del horario nocturno que se había limitado, sigue limitado, pero no hasta la 1, sino hasta las 2 de la mañana. Y siempre en observación y en tanto y en cuanto la situación no desmejore, como siempre. Nuestro criterio es, si se reducen los contagios, se flexibilizan algunas medidas, si se incrementan los contagios, se ponen más rígidas algunas medidas con el solo objetivo de seguir cuidándonos, que es lo principal, cuidar la salud, cuidar la vida. Y a eso voy con el tema de la vacunación, del cual ya habló brevemente Daniel. Hoy hubo una novedad realmente muy importante, que es la publicación en una revista internacional de inmenso prestigio, que es The Lancet, británica, de los estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik V. Era algo que algunos pedían, reclamaban, y algunos trataban, como siempre, de manera desprolija y chanta, de sembrar sospechas, decir que entonces la vacuna... No voy a hablar de los casos extremos de sostener que envenena la vacuna, ya eso sale de los parámetros y rompe el termómetro, ¿no?, de la campaña antivacunas, pero siempre algunos sectores sembrando dudas, sembrando sospechas, que quiero decir que tiene un efecto, porque lo he observado como lo observamos todos, y el efecto es que genera desconfianza sobre la vacuna, esta o cualquiera, y yo tengo la certeza de que lo único que nos va a sacar del drama y el infierno del coronavirus es la vacunación masiva. Entonces, sembrar sospechas sobre la vacuna no es un acto cualquiera, una opinión sobre el clima o una opinión sobre cualquier cosa. Si alguien no se vacuna y se contagia, corre inmensos riesgos dependiendo de su situación preexistente, de su edad, y entonces convencer ya prácticamente y sembrar dudas y convencer de que una vacuna es mala me parece ya de inmensa mala fe, y llamo de nuevo a la reflexión y al cuidado de parte de nuestra oposición y de algunos medios de comunicación que pareciera que se han sumado a esta campaña antivacuna, y hoy tenemos este dato que es fehaciente. Pero quiero decir que a mí ni me sorprende el dato ni me cambia demasiado, porque vuelvo a repetir, la vacuna es confiable, es segura y es eficaz desde el momento en que lo dijo el ANMAT. Yo no soy experto en medicina, he hojeado este artículo como lo vengo haciendo porque en el papel que tenemos Verónica leemos todo, nos ocupamos de todo, pero no soy especialista, así que la verdad que a mí lo que me cambia para saber si un medicamento es seguro o no es seguro, una vacuna es segura o no es segura y es conveniente, es lo que resuelve nuestra autoridad, que es el ANMAT. Y el ANMAT dijo que esta vacuna es segura y esta vacuna es eficaz, y la empezamos a aplicar sin ninguna duda. Así que me parece que se le ha buscado, bueno, no publican los resultados, no está, me parece que desde el día que el ANMAT dijo que esta vacuna está autorizada para su aplicación en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, como hacemos con todos los remedios, como hacemos con todo el alimento, es de sentido común. Nadie se pone a ver dónde viene producido algo para ver. Entonces me parece que ha habido una campaña antivacuna. Dije el otro día, este artículo de Lancet ya creo que rompe la última excusa y la última barrera. Entiendo que alguien especialista quiera ver estos resultados, que para aquel que no es experto, cuántas pruebas han hecho, cómo, me parece que es un tema muy, muy de especialistas, y nuestros especialistas competentes y responsables son los de la ANMAT. Cuando dijo la ANMAT, que además ya conocía parte de esta información, pero entraba dentro de las cuestiones de confidencialidad para no poder decirla. Por eso yo tampoco pido, cuando tengo que tomar yo un antibiótico o alguien cercano, pido más que tenga la aprobación correspondiente, que me parece que es el parámetro que indica cuándo hay que aplicarse o no un medicamento. Pero no solo fracasó por la publicación de Lancet la campaña antivacuna, fracasó porque en la provincia de Buenos Aires hace tiempo iniciamos la preinscripción voluntaria a la vacunación a través de nuestro sitio, que es el sitio de Vacunate Buenos Aires, vacunatepba.gba.gov.ar, y ahí uno puede expresar su voluntad
de vacunarse cuando lleguen las vacunas. Y ha alcanzado, la última vez que lo vi hace un ratito, 1.681.000 preinscriptos. Así que el asunto me parece que está básicamente resuelto. Sí quiero decir que la inscripción tiene varios objetivos. Uno de ellos tiene que ver con algo central, que es la etapa en la que estamos hoy, que es la campaña de vacunación. Esta es una campaña de vacunación muy especial. Nosotros tenemos en la Argentina uno de los calendarios de vacunación más amplios de los existentes. 19 vacunas, Dani, ¿no? Pero la vacunación es obligatoria. Entonces, ese calendario de vacunación opera de manera obligatoria. La vacunación aquí y en todo el planeta, con las vacunas, todas ellas que fueron aprobadas de emergencia para la pandemia, es voluntaria. Se llama de consentimiento informado. Es decir que antes de vacunarse uno tiene que dar el conforme. Entonces no alcanza solo con tener las vacunas, también hay que tener la voluntad expresa de vacunarse de aquellos que la van a recibir. Para eso es el sistema de preinscripción, el Vacunate Buenos Aires, para que cada uno pueda libremente, voluntariamente expresar la voluntad de vacunarse, lo cual tiene el primer efecto, que es que de esa manera ya está el consentimiento y lo podemos vacunar, ese consentimiento es necesario, pero además nos permite organizar la logística. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay población objetivo, ya sabemos cuál es. Son los mayores de 60 años, primero incluso los mayores de 70 años, porque son la población en la que la enfermedad tiene una incidencia más grave. Después son también los trabajadores, obviamente, de la salud, pero primero aquellos de terapia intensiva y que están más expuestos al virus. Son también los trabajadores de la educación, pero primero aquellos que tienen riesgo por enfermedad preexistente o por edad. Son los trabajadores también de la seguridad, que están muy expuestos. Es decir, son todos grupos de riesgo que el Ministerio de Salud de la Nación ha indicado que son los primeros que deben recibir la vacuna. Pero ¿qué problema hay? Nosotros podemos hacer un cálculo censal, una estimación de cuántos son, pero necesitamos que se inscriban, porque a medida que se van preinscribiendo, nosotros podemos ir organizando, cuando llegan las vacunas, cómo distribuirlas. Porque no alcanza con saber que hay tantos trabajadores de la salud en tal municipio o en tal localidad, sino que tenemos que distribuir las vacunas para vacunar a aquellos que están dispuestos y tienen voluntad de vacunarse. Para eso está el registro. Para eso sirve el registro. Y para eso lo hemos utilizado cuando administramos las 144.000 vacunas que ya administramos. Aquellos que expresaron su voluntad del sistema de salud. Pero ¿qué pasa? Como nuestra provincia es tan grande y es a la vez tan extensa, entonces cuando enviamos las vacunas lo tenemos que hacer en base a las que recibimos, pero también a quienes tienen la voluntad de vacunarse. Para eso es la preinscripción. Vamos a vacunar a los que se inscriban, lógicamente. Entonces necesitamos ir avanzando con la inscripción, aún cuando se pueda demorar la llegada de las vacunas, como ocurre en todo el planeta. Lo peor que nos puede pasar es que efectivamente consigamos vacunas y no tengamos claro quién tiene la disposición de vacunarse primero entre los grupos de riesgo. Así que tenemos que tener los grupos prioritarios, esos inscriptos, y en base a las vacunas que van llegando, hacemos la distribución, que es un poco lo que marcaba Daniel. Empezamos vacunando sistema de salud y lo hicimos en hospitales provinciales y municipales inicialmente. Cuando vayamos escalando o ampliando el operativo de vacunación, otro grupo, vamos a ir destinando otras instalaciones. Como se supone que a medida que vayan llegando y fluyendo las vacunas, vamos a ir a un volumen nunca visto, cuando lleguen las vacunas en las cantidades que se prevén. Y repito, esto no es algo ni que me decepcione ni que me horrorice. Todo el mundo está con problemas para el acceso a las vacunas.
pero tenemos que estar preparados. Lo peor que puede pasar es que no estemos preparados cuando lleguen en términos de instalaciones y que no estemos listos cuando lleguen en términos de sectores, grupos y personas que han expresado la voluntad de vacunarse. Entonces, hemos preparado 3 etapas, lo he dicho ya, para la vacunación. Primero, hospitales. Segundo, como probablemente iban a llegar en febrero, cantidades de vacunas han llegado, pero en menor cantidad de la esperada. Hemos también, como febrero las escuelas están mayormente sin actividad, hemos preparado escuelas para avanzar con la vacunación en una segunda etapa, porque son también vacunas que necesitan menos 18 grados, están congeladas. Entonces se necesitan freezer, se necesitan grupos electrógenos para cuidar los cortes de luz y estamos haciendo algo que nunca se había hecho porque aspiramos a un operativo de vacunación más grande que ninguno que se conoció. Por lo tanto, escuela y después, tercera etapa, y esperando más vacunas y si lo conseguimos a temperatura de menos exigencia, como es de 2 a 8 grados arriba de 0, o sea, sin congelamiento y con una temperatura que no es ambiente, pero que puede lograrse sin tanto cuidado, entonces ampliar también a diferentes lugares, por supuesto, centros de atención primaria de la salud y una red muchísimo más amplia y una capilaridad mayor para llegar a cantidades de vacunados mucho mayores. Por lo tanto, estas 3 cosas, la presencia de las vacunas, la inscripción de las vacunas y la logística de las vacunas tienen que ir funcionando de manera acompasada, sincrónica y coordinada. Yo prefiero expandir nuestro sistema en base a que creemos que vamos a recibir vacunas, aun si se demoran un poco, porque lo peor que nos puede pasar es recibir las vacunas y empezar y salir a buscar instrumentos de frío. Así que estamos haciendo esto todos simultáneamente. Es fácil de comprender, pero también hemos visto críticas poco informadas y a veces directamente falsas al modo en el que estamos escalando la vacunación para cuando tengamos que vacunar, si todo sale bien, millones de personas de manera lo más rápido posible. Quiero decir que también hoy un tema clave es la inscripción. Y me voy a referir porque hemos visto cualquier tipo ya de operación política inexplicable. Hemos convocado desde la provincia de Buenos Aires, primero, por supuesto, nuestras propias dependencias. Estamos inscribiendo para la vacunación en dependencias provinciales. Estos puntos que mencionaba Daniel. ¿Por qué lo hacemos? Porque había una campaña antivacunas y de desinformación, así que valía la pena para aquel que se quisiera acercar, explicarle y darle información fidedigna sobre las vacunas, pero también porque hay muchísima gente en la provincia de Buenos Aires que o por la edad y sus costumbres o por problemas de conectividad no tiene acceso a una computadora o no tiene el manejo de la computadora para inscribirse. La inscripción se hace siempre en el mismo lugar, que es la página de la provincia. No hay un sistema de inscripción para tal, otro para cual. Es todo el mismo sistema. Y todo el que se inscribe lo hace a través de la misma página o de la misma aplicación. Lo que pasa es que uno puede ayudar a inscribir a otro. Lo hacemos desde la provincia, lo hacen los municipios, con una campaña que hoy he agradecido y hemos tratado de fortalecer, porque hay que llegar hasta el último vecino o vecina de toda la provincia, explicándole, ofreciéndole ayuda para inscribirse. Esto se está haciendo en los barrios, se está haciendo también en dependencias municipales. Es un operativo donde aspiramos a inscribir millones y millones de personas, o sea que esto tiene que hacerse rápido y decididamente. Además de las instituciones gubernamentales, tanto provinciales como municipales, lo están haciendo otras organizaciones civiles, de la sociedad civil. Esto involucra desde sindicatos, muchísimos sindicatos tienen en funcionamiento una campaña de afiliación de inscripción para sus afiliados, para los jubilados que pertenecen también a ese sindicato y también en mesas en la sede de sus sindicatos. Esto es fundamental y lo agradecemos muchísimo. Lo han hecho, me acuerdo ahora, varios gremios de la CTA, varios gremios de la CGT, la propia CETERA y muchísimos gremios y sindicatos que están colaborando en la vacunación. ¿De qué se trata? De explicar y de ayudar a inscribir. Nada más, no sacan ningún provecho, es más,
tienen que desplegar un esfuerzo para hacer esto de manera desinteresada. Y está ocurriendo también con organizaciones vinculadas a diferentes cultos religiosos, está ocurriendo también en clubes, está ocurriendo, es una verdadera campaña masiva para la inscripción. Está ocurriendo con organizaciones políticas, juveniles, está muy bien, está muy bien. Necesitamos que colaboren todos. Los que hace una semana estaban diciendo que los jóvenes eran un desastre porque lo único que querían hacer eran fiestas clandestinas y salir a divertirse y ser irresponsables, ahora que los ven sentados en algún lugar, ayudando y colaborando absolutamente de manera desinteresada, sin sacar ningún provecho, a que se inscriba la gente en la campaña, también los critican. Por ser solidarios, por acompañar, y el gobierno en esto lo único que hace es pedir ayuda, porque no hace nada después. Después corre todo por cuenta de aquel que quiere colaborar con la inscripción, y está muy bien que así sea. Así que lo hemos visto con intendentes y municipios de la oposición nuestra, del oficialismo, porque está en su interés, porque saben que cuando distribuyamos las vacunas a los diferentes grupos lo vamos a hacer en base a la inscripción que hay. Y es lógico, porque mandar vacunas a un lugar donde no se quieren recibir no tiene sentido. Tenemos que optimizarlas. Obvio, no es un solo tiro, sino que te inscribís y después va a seguir abierta la inscripción y a medida que recibamos vacunas vamos a ir vacunando a todos los grupos. Pero un día recibimos las vacunas y vamos a vacunar, como lo estamos haciendo, a aquellos que han expresado su voluntad, porque no se puede hacer de otra manera. No es obligatorio y no se puede hacer compulsivo. Así que el que se inscribe simplemente está diciendo: yo quiero recibir una vacuna, y esperará el turno en base a su grupo y en base a la disponibilidad de vacunas. Y eso sabemos todos los argentinos y argentinas, que llevará el tiempo, como está ocurriendo en todos lados del mundo, que más allá de las ansiedades, el tiempo que lleve, porque es un operativo gigantesco y además está el planeta disputándose las vacunas. Así que quiero agradecer de nuevo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a Ginés, a Carla, obviamente a Cecilia, a los que han trabajado en conjunto con nosotros también, que hemos colaborado en todo lo que pudimos para disponer de cualquier vacuna que pueda aprobar el ANMAT, que es nuestro parámetro para decir si la vacuna se aplica o no se aplica. Lo último que quiero decir, que tiene que ver con esto. Nosotros hemos vacunado de los inscriptos en nuestro sistema al sector salud, por ahora casi exclusivamente. Ahora con las vacunas que estamos recibiendo y dada la distribución geográfica, porque también está ese problema, en alguna localidad el sector salud probablemente ya esté vacunado, pero no podemos mandar una vacuna porque falta, así que mandamos un lote, y en la distribución, cuando vamos agotando los inscriptos del sector de la salud, y a medida que podemos y a otro ritmo, vamos ampliando a otros sectores que también están dentro de las prioridades que ha dictaminado el Ministerio Nacional. Pero esto es para darle ritmo a la campaña de vacunación. Entonces, salud primero, y en eso estamos. A medida que tenemos alguna oportunidad, hemos vacunado, y ha ocurrido en varios lugares de la provincia, a sectores también que son de riesgo o que son prioritarios, como son aquellos mayores, sobre todo los mayores que están dentro de instituciones, porque ahí si entra el virus sabemos que en algunos lugares ha hecho estragos, y también a docentes, solamente aquellos que son por edad o por enfermedades de mayor riesgo. Y lo vamos haciendo al ritmo que podemos en base a que lleguen las vacunas. Cuando lleguen más vacunas, vacunaremos más rápidamente. Primer objetivo, el sistema de salud, y vamos lentamente avanzando con otros grupos y vamos a ir ampliando a medida que vayamos recibiendo las vacunas. Todo es perfectamente simple, explicable, transparente y de sentido común. Y por otro lado, como a cualquiera le pasa, pregunten, que le decís, ¿te vas a vacunar? Incluso a gente que es de riesgo y dice, no, yo tengo dudas porque la vacuna... Le sembraron esa duda. Le sembraron esa duda porque escuchó a veces una barbaridad y a veces simplemente un comentario que dice la vacuna de tal lado, la vacuna de tal otro. Hoy esto ya está publicado, pero lo sabíamos desde que lo aprobó la ANMAT. Me parece que es hora de terminar con la campaña antivacuna, pero mientras exista y mientras esa duda está, nosotros vamos a seguir con acciones para dar confianza. Y esas acciones para dar confianza, la mejor confianza que hemos podido dar en cada uno de los municipios y en la propia provincia, es que si lo desea, el intendente mismo se vacune, con lo cual lo que está diciendo simplemente es no le tengan miedo a la vacuna,
Es una vacuna que, como hemos mostrado y como ahora es público, el que se la da o no se contagia un porcentaje pequeño, este 9%, pero el 100% lo tiene en una forma leve, lo cual es importantísimo también según estos resultados. Los resultados obviamente son dinámicos. Así que nos da a nosotros el principal instrumento para que todo paulatinamente no vuelva a la normalidad, pero nos saquemos de encima lo más rápidamente la pesadilla del COVID. En eso, la cuestión de las clases, ya lo he dicho, nuestras fechas son el 17 de febrero, comenzamos con la recuperación de la intensidad perdida para algunos grupos y aquellos que tienen una materia pendiente también, el 17 de febrero, pero el 1 de marzo sería el inicio oficial de las clases con una presencialidad con protocolos, una presencialidad cuidada. No se puede hacer cualquier cosa porque lo hemos visto anteayer, creo que la canciller alemana suspendió las clases en Alemania por la situación epidemiológica general. También sabemos que en aquellos países que vuelven las clases, después si aparecen una cantidad de contagios en una escuela, la escuela suspende por algún tiempo, que nadie les venda o haga campaña con que todo vuelve a la normalidad, porque no es cierto y además no es lógico. No es cierto y no es lógico. Tenemos el virus circulando, tenemos todavía cada semana y cada día muertos por el coronavirus y tenemos que evitar los contagios, tenemos que evitar los internados y tenemos que evitar los fallecimientos. Para eso teníamos una sola herramienta, que era la medida de precaución, cuidado, protocolos, distanciamiento, y ahora tenemos otra herramienta que nos dio la ciencia, que es la vacuna, que realmente ha generado una época nueva para el coronavirus. Tenemos que vacunar a medida que vayan llegando lo más rápidamente posible y eso nos va a permitir ir caminando con mucha mayor tranquilidad para todas las actividades, tanto educativas, que es una prioridad, siempre lo ha sido de nuestro gobierno, como económicas, sociales y todo lo que hemos perdido por el virus. Bueno, muchísimas gracias. Escucho ahora las preguntas. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar a cada periodista, por favor, que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Villalba, soy del Editor Platense. Quería hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con los cuidados personales que mencionaba anteriormente, la utilización del barbijo, la distancia social. Una vez que ya se ha aplicado la segunda dosis, como es su caso, ¿cuánto tiempo más una persona tiene que esperar para poder dejar de utilizar estos protocolos? Si va a ser posible. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, con el cuestionamiento, sobre todo aquí en La Plata, por la militancia de la vacuna y de la salud. ¿Qué opinión tiene al respecto, más allá de que ya lo expresó, pero cree que hay una falta de compromiso y de acompañamiento de los municipios? Gracias. Sí. Primer tema sobre la inmunidad de los vacunados. Yo, como ustedes saben, Vero también ya se dio la segunda dosis de la vacuna, pero la cuestión es así, y lo explico de una manera más, me parece comprensible y espero ser riguroso, Dani, si no, corregime. Yo antes de darme la vacuna me había hecho uno de esos test serológicos que mide cuántos anticuerpos tenía yo y había producido para el coronavirus. Ninguno, cero. ¿Y por qué cero? Porque no lo había tenido. La única forma de tener anticuerpos, de tener defensas, contra el coronavirus, hasta hace un tiempo era contagiarme. Los contagiados que se recuperan tienen anticuerpos, algunos de ellos se pueden medir, hay otros que son celulares, digamos, que no se pueden medir, pero la verdad que yo tenía cero, lo que demostraba que no había pasado por un contagio, ni aún no sintomático, porque hay algunos que tal vez lo tuvieron, pero como no tuvieron ningún síntoma, no se hicieron el examen. Ahora, si se hicieran el de anticuerpos, daría positivo. Eso también lo hicimos en la provincia y efectivamente es así. Muchos que pensaban no tener, tenían los anticuerpos simplemente porque habían transitado la enfermedad silenciosamente porque fue asintomática. O tuvieron un día un mareo o un pequeño dolor de cabeza y esto puede pasar. Particularmente en jóvenes y niños, donde la experiencia muestra que la enfermedad suele ser o muy leve o asintomática. Bien, el otro día, antes de darme la segunda dosis,
me hice el test de anticuerpos y me dio 0,74 la medición, que arriba de 0,22 ya se considera relativamente inmunizado. Y era la primera dosis. Estos estudios que se han publicado hoy, lo que muestran, como con todas las vacunas, es que la vacuna es no inyectarte la enfermedad para generar anticuerpos, sino o un pedacito del virus que no enferma, o un virus desactivado, dependiendo de la tecnología de cada una de las vacunas que hay, la plataforma. Entonces, tu cuerpo genera la defensa sin haber estado enfermo. Ese es el milagro de la vacuna. Uno produce anticuerpos y defensas para el coronavirus sin haber tenido la enfermedad. La vacuna te puede generar, en mi caso nada, pero te puede generar, como genera cualquier vacuna, un pequeño malestar. Hoy se mostró en los estudios de la publicación de Lancet que en el caso de la vacuna Sputnik, pero está pasando en muchísimas vacunas, son muy poquitas, puede ser como cualquier vacuna, una pequeña erupción, una irritación, un dolor en el lugar donde te la dieron, un mareo, un dolor de cabeza, unos graditos de fiebre. Todo esto que a cualquiera que se haya dado una vacuna por la gripe le puede pasar, pero bueno, lo que se demostró es que son muy pequeños con el caso de esta vacuna. En otras vacunas a veces se manifestaron otros síntomas, pero bueno, cada vacuna tiene sus particularidades. Hoy sabemos que esta vacuna genera poco efecto secundario porque no te ponen coronavirus. Estas son vacunas que tienen un fragmento del ADN del coronavirus para que tu cuerpo genere la defensa sin tener el coronavirus. Entonces, hoy yo tengo anticuerpos de primera dosis. Segunda dosis, que me mediré porque estoy en el estudio, sabré y teóricamente van a crecer mis defensas al coronavirus. Pero esto del 91% de efectividad, que son las que más tienen, porque hay vacunas que tienen menos que eso, esta y otras dos son las que más tienen, significa que de 100 vacunados, 10 o 9 pueden contagiarse. Lo que pasa es que si se vacunaron, lo hacen en una forma leve. Entonces no quiere decir que yo no me pueda contagiar. Puedo estar en esos 10 de 100 que se contagia, aún en una forma leve. Así que, ¿cuál es el objetivo de cualquier vacuna? Bueno, evitar los contagios, hay muchos que no se contagian, o reducir la gravedad de la enfermedad, o vacunar a la suficiente cantidad de gente para que el virus deje de circular. Porque si uno llega, como pasó, entiendo yo que en Israel, que vacunaron un porcentaje muy grande de la población, cuando lleguen, hablaban en un momento al 60%, el virus, aunque se contagie a alguien, ya con la efectividad que tiene, no tiene a quién contagiar y entonces se corta la cadena de contagio. Esa es un poco la lógica de la vacuna. Pero mientras eso no haya pasado, hay que seguir protegiéndose. Hay que seguir protegiéndose. ¿Por qué? Porque incluso teniendo síntomas leves, yo por haberme vacunado, puedo contagiar a otro. Entonces hay que seguir cuidándose. No es que vamos a estar exentos de barbijos. Uno de manera individualista podría hacerlo, porque la verdad es que con estos resultados es claro que la probabilidad de contagiarse es mucho menor que antes y de estar gravemente enfermo muy bajita. Por eso digo, uno podría abandonar los cuidados, pero la verdad que podría ser un vector, digamos, un transmisor del virus, aun cuando en su organismo no sea tan nocivo. Así que la verdad que, hasta donde entendí yo, Dani, tenemos que seguir cuidándonos, aún los vacunados, pero bueno, desde el punto de vista de la tranquilidad para nosotros y para el conjunto, por eso yo digo, cuando nosotros hacemos campaña de difusión de la vacunación, no solo es por la confianza, sino porque es un acto también solidario vacunarse. Porque aún el que se cree invencible, inmortal al vacunarse, deja de ser transmisor del virus potencialmente. Y así vamos cortando la circulación, las cadenas de contagio. Esto puede pasar o porque todos se contagien o porque muchos se contagien y muchísimos más se vacunen. A eso aspiramos. Por supuesto que estamos hablando de una vacuna que llegó antes de lo esperado y antes de lo conocido, ¿no? Nunca pasó que antes de un año ya se estuviera vacunando. Yo siempre menciono el HIV, el SIDA, que también podría tener vacuna. Yo lo conocemos, digamos, desde los 80 y nunca se consiguió una vacuna. En cambio esto, en pocos meses, hay una vacuna que ya se está pudiendo aplicar con masividad en todo el mundo. La verdad que es un privilegio enorme, es un avance enorme de la ciencia. Por eso yo no termino de entender y me subleva un poco el tema de los antivacunas. No entiendo militar contra algo que es lo único que tenemos realmente fuerte, que no sean todas estas restricciones para combatir
y tal vez vencer al coronavirus. Así que bueno, obviamente, esperábamos el año pasado, yo lo dije, que a mitad de este año pudiéramos con suerte recibir la primera vacuna. Y estamos ya empezando febrero en una campaña de vacunación a un ritmo que se irá acelerando a medida que tengamos disponibilidad. Pero la verdad es que es algo muy positivo y nos tendría que tener a todos muy esperanzados y entusiasmados, porque es algo que va a salvar muchísimas vidas, pero muchísimas vidas. Entonces, hoy lo comentó Verónica en la reunión de intendentes, tenemos que llegar a esos sectores que a veces por desconexión de otro tipo de información han recibido toda esta campaña, dudas, suspicacias, que hay que ver, que no sirve, que es veneno, y bueno, y entonces capaz no se vacuna y es un riesgo alto para su propia vida. Entonces, tenemos que trabajar sobre esto. La verdad que tenemos que trabajar sobre esto. Yo no quiero politizar y señalar. Simplemente lo único que quiero decir es que tenemos una oportunidad enorme de que todos colaboren. Y ahí voy a la segunda cuestión. Todos tienen que ayudar y los intendentes los están haciendo. Muchísimos intendentes de mi oposición política se han vacunado porque han juzgado conveniente en sus municipios, donde son referentes, donde mucha gente observa lo que hace para tomar decisiones. Y esta es la idea de vacunar referentes, no usar, no sé, yo he dicho 100 vacunas como para destinarlas a que aceleremos la campaña de inscripción. Y me parece que en términos de vacunas nosotros ya estamos en 150.000. No hace un tema de dejar a alguien sin vacuna. Me parece claro, y hay mucha gente que generosamente, no individualista y egoísta, sino generosamente quiere participar de una campaña para que se vacune todo el mundo y que esperaría, pero que tal vez invitado a hacerlo va a convertirse en alguien más que diga no tenga miedo, no tenga miedo. Es más, es lo mejor que podemos hacer en este momento, salva vidas la vacuna. Entonces me parece realmente un acto de entrega y ahora ya empieza, no, que van a vacunar a tal, que van a vacunar a tal. El único objetivo es contraponer a esta campaña antivacuna, esta campaña que parece destinada al fracaso de la vacunación, a esta campaña, contraponerle una campaña por la salud y por la vida. Y eso está representado principalmente hoy en la vacuna. Así que, bueno, y uno encuentra ciertas contradicciones. Los que decían hace un tiempo, hoy marqué lo de los jóvenes, que los jóvenes eran un desastre, ahora cuando están poniendo su tiempo, su esfuerzo, su dedicación para que otro se pueda inscribir, que no lo podía hacer, o que tenía una dificultad, o que tenía una duda, bueno, de nuevo los estigmatizan. Parece que es contra los jóvenes, no contra lo que hacen. Y yo estoy muy conforme con lo que están haciendo los intendentes, de todos los espacios políticos, están ayudando a vacunar en sus distritos, porque no lo podríamos hacer sin ellos, son protagonistas de la campaña de vacunación. Ahora cuando llegue la masividad lo vamos a hacer en muchísimas instalaciones, también municipales. Por la cuestión de la temperatura y el volumen no era conveniente empezar por ahí, pero en la tercera etapa llegaremos a vacunar en todo lugar donde podamos, controlando por supuesto cadena de frío, seguridad y quién se vacuna. Porque esto está pasando también en todo el mundo. Tenemos que dirigirlo a los sectores que más la necesitan. Pero por supuesto que ha ocurrido, como ocurrió en todos lados, la vacuna tiene 5 dosis y tal vez hay 4 para vacunarse y la 5ª dosis se busca para no desperdiciar. Y yo creo que estamos aprendiendo y que me parece que es un momento para, yo digo, poner el hombro, pero también ponerle un poco de buena fe y buena voluntad. Estamos accediendo a la vacuna, hace un tiempo no estaba, y aquellos que decían que la vacuna no sirve, ahora se quejan porque hay poca. Entonces, no podemos trabajar para conformar a los que siempre dicen que todo está mal y parecen apostar a una derrota. Entonces, tenemos que trabajar para convencer a todos aquellos que además se han cuidado muchísimo como sociedad. Siempre te muestran al que incumple y no a los millones que cumplen. Ahora dicen, se contagian más los más jóvenes, porque la gente mayor se está cuidando muchísimo también, aprendió a cuidarse. Uno camina por la calle y ya naturalizó ver a la gente con tapaboca o con barbijo. Hace un año y pico eso era absolutamente excepcional y hoy es natural. O sea que ese es un triunfo colectivo de la provincia de Buenos Aires, de la sociedad de la Argentina. Y queremos basarnos en las cosas
que con todo lo difícil que es van saliendo bien y cuentan con la cooperación y con la buena leche de la gente. Por eso me parece que es por ahí. Y yo estoy muy conforme con lo que están haciendo. Hemos tenido una reunión, miren, tenemos reuniones semanales de hace 6 semanas más. Y puede hablar el intendente que quiera. Y lo escuchamos y le contestamos las preguntas, las dudas y las sugerencias, que son muchísimas, porque esto se hace en colaboración. Por supuesto que cada uno tiene su responsabilidad y su papel. Y yo estoy absolutamente conforme. A veces he discutido con algunos por alguna declaración pública que rara vez es privada. Rara vez me lo dicen o se lo dicen a alguien, sino que... Pero está bien, tienen derecho, hay libertad de hacerlo, pero lo que más valoro y lo que priorizo es la cooperación que necesitamos para que se inscriba, y lo están haciendo. Y de hecho están vacunando todos, aún los que, aún jurisdicciones que parecían no estar conformes o tener dudas, están vacunando también. O sea que la vacunación en la Argentina camina. Gobernador. Ahí. Gobernador. ¿Sí? Facundo Cotet, de Letra P. Buenas tardes. Dentro de la franja de inscriptos, quienes aparecen con menos nivel de inscripción es la fuerza de seguridad. ¿Ustedes van a pensar alguna campaña en particular? Por un lado, preguntarles si van a pensar alguna campaña en particular hacia la fuerza de seguridad, que es un personal que está en constante exposición. Y por el otro, siguiendo el tema de las fuerzas de seguridad, hay un reclamo que está empezando a forjarse en las redes sociales y que tiene tintes similares a lo que pasó en septiembre del año pasado. Preguntarles si están en conocimiento de esta situación y qué evaluación hacen de esta instancia. Gracias. Mirá, con respecto a lo primero, sí va a haber una campaña específica, incluso estamos trabajando para la colaboración en la vacunación, en la campaña misma de la Fuerza de Seguridad, y es un grupo objetivo que ni bien podamos, vamos a ir ampliando eso al ritmo que podamos, porque hoy la vacuna no alcanzan para incluso todos los grupos de riesgo y todos los inscriptos, así que la vamos dosificando a medida que van llegando y avanzando de manera compasada. Por eso, si lo hacemos está mal, si no lo hacemos está mal, yo eso no lo voy a discutir, pero las fuerzas de seguridad están en la población objetivo y además vamos a hacer, claro, campañas específicas, pero también es voluntario. O sea que la inscripción importa y la estamos trabajando. Con respecto a la situación, no, de momento no tengo ningún comentario. Sí puedo decir que en estos días estamos terminando, digamos, entre ahora y marzo probablemente el despliegue de los nuevos patrulleros, porque fueron comprados descentralizadamente, entonces lo vamos haciendo en cada uno de los municipios. Este es el equipamiento que necesitábamos y estamos obviamente con un operativo Sol muy particular, porque fue una temporada muy particular. Además, tuvimos que hacer un despliegue especial y ahora estamos justamente evaluando cómo funcionó y cómo seguimos con el operativo, porque ha sido un verano donde los destinos que eran habitualmente más concurridos ahora se dispersaron, por decirlo de alguna manera, y tuvimos que apuntalar diferentes lugares y actividades. Última pregunta. Buen día, Vera Casanovas. ¿Se escucha bien? Vera Casanovas, de Cronos Noticias. La primera pregunta tiene que ver con la vuelta a las aulas. Quería consultar cuál sería el protocolo en caso de que se produzca algún contagio dentro de un aula. Y en segundo lugar, quería saber, también para despejar ciertas dudas que han surgido, cuáles fueron los criterios para elegir los colegios para iniciar las campañas de vacunación. Sí, sobre los protocolos para el inicio, lo que anunciamos por ahora, que lo hicimos en octubre. Los protocolos tienen que ver con el uso de barbijos, con un distanciamiento de 1,5 metros adentro de las aulas también, entre los chicos y chicas y sus maestros, y entre ellos, de 1,5 metros. Eso es lo que determina, y es lo que pasó en todo el planeta, determina a veces que para mantener distancia no se puede trabajar con los grupos del tamaño que fueron siempre, dependiendo de cada una de las instalaciones, porque quedarían todos demasiado cerquita. Entonces eso hace que a veces haya que alternar los grupos, y ese es un tema que
se está trabajando y se está mirando en toda la provincia. Después también vamos a tener que tener en cuenta la ventilación. Eso es tremendamente importante. Se ha demostrado que el efecto de mayor contagio, para decirlo así, en las actividades cotidianas y sobre todo grupales son los aerosoles, o sea, la presencia en el aire de virus, porque cuando uno habla, tose, canta, grita, sale micropartículas que contienen virus y eso va saturando los ambientes. Entonces, en un lugar donde está mucho tiempo, un grupo, en un lugar pequeño y a puertas cerradas, un grupo pequeño, se producen contagios masivos. Por eso tenemos que hablar también de la ventilación. Y después los testeos, que también, como se está haciendo en todo el mundo, van a ser aleatorios, pero los contagios pueden aparecer en las instituciones en base a veces a que alguien tenga síntomas en la familia o alguno de los chicos o chicas, y entonces aparezca un contagio en las escuelas. Los parámetros para interrumpir, en general en el mundo hay un parámetro con respecto al aula, otro parámetro con respecto, si aparece un contagio en un aula, interrumpir ahí, y a veces con respecto al colegio con una cantidad de contagios. Eso lo vamos a terminar de definir porque en la provincia tenemos 14.000 establecimientos con condiciones desde escuelas rurales con grupos muy pequeños que se puede casi hacer al aire libre hasta algunas escuelas muy masivas en el conurbano donde son situaciones distintas, edilicias, etc. Así que para hacer algo que contemple todas las circunstancias, ya hay un material que se ha publicado, pero ahora cuando terminemos de verlo en el Consejo Federal, ahí vamos a sacar la última determinación. Pero lo que quiero repetir es que el 1 de marzo, con una presencialidad, con todas estas peculiaridades, estaríamos iniciando las clases. Y una pregunta más de... no, agregamos 350 escuelas, simplemente el alcance para llegar, porque tenemos escuelas en los lugares de más complejo acceso a veces también. Entonces son edificios que para el operativo en su primera forma, que es con una vacuna congelada, que llega congelada, y vamos a poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, a medida que las vacunas van llegando al ritmo que llegan y va transcurriendo febrero y se acerca marzo, estamos ya ampliando y diversificando para que esto no entorpezca el inicio de clases. Al principio todo febrero íbamos a tener ya masividad, pero como es público no ocurrió. Ahora van a ser algunos días de febrero, entonces ya vamos a ir haciendo la transición hacia fase 3. En fase 3 van a ser lugares municipales también, siempre pensando que hay barrios muy populosos donde no está el hospital, entonces tenemos que llegar en otras instalaciones. Y a eso le vamos a agregar también sala de salud, siempre que salas de atención primaria, siempre y cuando den las instalaciones, porque no se puede estar haciendo la vacunación en lugares que son muy pequeños, no se puede. Entonces, las escuelas, por ejemplo, donde estábamos instalando eran en grandes patios para tratar de hacerlo al aire libre, ciertas comodidades que da una escuela. Ahora, en esta etapa que viene, vamos a buscar, y también hemos pedido colaboración a los intendentes para ya ir pensando la fase 3, porque se acerca el momento donde las escuelas tengan que usarse, obviamente, para la asistencia con todas estas particularidades. Así que seguramente la fase 2 se acorta y ya vamos pasando a la fase 3, pero siempre limitado. Lo que agregaremos son 350 lugares. Después necesitamos más vacunas y que sean de más fácil manejo para ir a una masividad mayor y a otras instalaciones, como se hace siempre en la vacunación, pero nunca pasó que hubiera una vacuna de estas características. Y además tenemos que tener eso coordinado con el sistema de turnos, porque cuando alguien se inscribe va a recibir un turno u opciones de turnos en determinado lugar. Esto no es